Los padres de Lisbeth Vaquerizo reciben una llamada cerca de la medianoche. Su hija ha tenido un accidente doméstico, se cayó de las escaleras y perdió la vida. Cuando llegan a la escena se dan cuenta que en efecto pareciera que ella se ha caído de las escaleras. Pero mientras van pasando los días, van recibiendo diversas pistas y una confesión de una amiga les hace creer que todo había sido una escena montada. Luego de eso, el informe forense les da toda la razón. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso muy reciente sucedido en Ecuador y que ahora está dando mucho de qué hablar. Acompáñenme a ver todos los detalles. Lisbeth Tatiana Vaquerizo Muñoz nació en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, en el año 1990. Ella creció junto con sus padres, Katy Muñoz y Mario Vaquerizo, además de su hermana menor llamada Katia. A los 16 años, Lisbeth conoció a un chico llamado Luis Javier Hermida Núñez. Ellos tenían la misma edad. En ese momento, Lisbeth estudiaba en un colegio solo para señoritas y Luis Javier estudiaba en un colegio solo para varones. Ambas instituciones hacían diferentes actividades sociales que involucraban a sus alumnos y eran estas actividades que ellos llegaban a verse, se conocieron y comenzaron a salir. El noviazgo se formalizó con la familia de Lisbeth cuando ella cumplió 18 años. Según cuentan los padres de la joven, ellos veían que Luis Javier era un chico muy educado, muy caballeroso, siempre vieron buenas actitudes de él hacia su hija, nunca vieron nada extraño ni tampoco vieron que la pareja se peleara. Eran muy unidos y hacían muchas cosas juntos. Incluso comenzaron a estudiar la misma carrera, ingeniería comercial, ambos en la Universidad de Guayaquil. Esto hacía obviamente que pasaran mucho tiempo más juntos y todos veían que eran una pareja que se quería mucho. Mientras estaban estudiando, Luis Javier tomó la decisión de proponerle matrimonio a Lisbeth. En la primera ocasión que él le propuso matrimonio, ella se negó. Su hermana Katia había sido diagnosticada con leucemia unos meses atrás. Ella le dijo que quería tener toda su fuerza y toda su energía centrada en sus padres y su hermana para que la niña tuviera el mayor apoyo de todos en su recuperación. Luis Javier aceptó esto y le dijo a Lisbeth que siguieran con su noviazgo. En una segunda ocasión, ya que Katia se había recuperado de la leucemia y estaba bien, Luis Javier volvió a proponerle matrimonio a Lisbeth. Les faltaba muy poco para terminar su carrera, así que Lisbeth le dijo que mejor esperaran a terminar con sus responsabilidades académicas. Y es que además de sus estudios universitarios, Lisbeth también llevaba varios cursos de maquillaje y había hecho algunos trabajos como modelo. En ese momento tenía muchas cargas académicas y profesionales y pensaba que no era un buen momento para contraer matrimonio. La pareja siguió junta, pero ya Luis Javier se comenzaba a alejar un poco de Lisbeth. Según contaron los padres, en ambas ocasiones que ella rechazó esta pedida de matrimonio, Luis Javier se alejaba, pero con las semanas él regresaba a la normalidad que tenía con su novia. Estaban tan unidos antes de casarse que incluso llegaron a hacer su trabajo de fin de grado juntos. En la dedicatoria, Luis Javier puso algunas palabras a Lisbeth y ella por su parte dedicó el trabajo a su hermana, ya que dijo que tenía una gran valentía y era su ejemplo a seguir. Una vez presentado este trabajo, ambos graduados, Luis Javier volvió a proponerle matrimonio a Lisbeth. En esta tercera vez, ella ya llegó a aceptar y comenzaron con los preparativos de la boda. En el mes de noviembre del año 2019, en una ceremonia, ellos dos contrajeron matrimonio. Fue una boda muy grande, hubo muchos invitados, fue en una iglesia llamada La Merced en la ciudad de Guayaquil y todas las personas que asistieron dijeron que vieron a la pareja muy feliz, les auguraban un gran futuro y pensaban que todo les iría muy bien. La vida matrimonial comenzó y ellos parecía que estaban muy felices juntos. Su luna de miel la celebraron en México y el primer aniversario de boda lo celebraron en Perú. Viajaron durante una semana completa, subían fotos a sus redes sociales. Lisbeth se miraba muy feliz con su esposo, subía fotografías de lo feliz que estaba, de lo bien que se sentía con él
y, como les digo, para todas las personas que los conocían eran una pareja increíble, pero la vida estaba a punto de cambiar. El 21 de diciembre del año 2020, en la casa de la familia Vaquerizo Muñoz se recibió una llamada. Eran los padres de Luis Javier. Les estaban avisando a los padres de Lisbeth una tragedia. Supuestamente ese día su hija había tenido un accidente doméstico y había perdido la vida. La llamada se realizó casi a la medianoche y los padres de Lisbeth realmente no podían creer lo que los padres de Luis Javier estaban diciendo. Les pidieron por favor que llamaran a los servicios de emergencia, que se acercaran ellos a Lisbeth para ver si estaba bien, si todavía tenía signos vitales, si tenía pulso, si podían reanimarla, pero los padres de Luis Javier fueron muy rotundos en su respuesta, un no, porque en ese momento Lisbeth ya estaba sin vida. Les dijeron que tenían que llegar a la casa para verla y los padres de Lisbeth rápidamente llegaron a la casa de la pareja, que se encontraba en una zona residencial. Llegando al lugar, en efecto, se encontraron con su hija. Estaba tirada al pie de las escaleras, tenía el cabello mojado y sus zapatillas puestas, por lo cual ellos llegaron a asumir que ella se había estado dando una ducha y al salir de esta ducha, al bajar las escaleras, se había resbalado y eso había provocado su muerte. Cuando los padres llegaron al lugar, ya había una funeraria en la casa. Esto les pareció un poco extraño porque las funerarias suelen tardar un poco en llegar, pero al final de cuentas, entre el dolor y el impacto de lo que estaba pasando, no llegaron a pensar mucho en esto. Lo que sí se dieron cuenta fue que los padres de Luis Javier estaban insistiendo en algo, que no se hiciera un velatorio para Lisbeth y que ella fuera enterrada ese mismo día, y que además de eso no se le hiciera un examen forense para determinar la causa de la muerte. Los padres de Luis Javier dijeron que serían ellos quienes se encargarían de todos los gastos funerarios y de todos los trámites para que los padres de Lisbeth pudieran vivir su duelo tranquilamente. Si bien aceptaron la ayuda, los padres de Lisbeth comentaron que fue solo una cosa la que no aceptaron, que no se hiciera un velatorio. Ellos querían que familiares y amigos de Lisbeth pudieran despedirse de ella. Era una mujer muy alegre, tenía muchos conocidos, muchos amigos, y querían que todas estas personas pudieran despedirse de la manera correcta de su hija. Los padres de Luis Javier aceptaron esto, les dijeron que no se preocuparan de nada, que ellos se encargarían de todo. En la funeraria se dio un informe médico. En este informe médico se determinó que la causa de la muerte de Lisbeth había sido una falla renal y un infarto. Este fue el informe que se le entregó a los padres y luego de eso se preparó el cuerpo para la velación. En el velatorio ya los padres de Lisbeth comenzaron a ver actitudes muy extrañas en Luis Javier. No parecía un viudo triste, ni siquiera se acercó al féretro de Lisbeth para verla por un momento ni para despedirse, no estaba llorando, no parecía mal por la muerte de su esposa y habían pasado ya muchos años juntos, 11 años de noviazgo y un año de matrimonio, habían vivido muchas experiencias, hecho muchos viajes. Realmente para todo lo que habían vivido, él tendría que haberse mostrado muy triste, cosa que no llegaron a ver. Lo que sí notó la madre de Lisbeth fue que él tenía una herida en la ceja, era un tipo de raspón. Se acercó para preguntarle qué le había pasado y Luis Javier le dijo que ese mismo día de la muerte de Lisbeth había sufrido un asalto, que le habían hecho esa herida, pero que él ya había ido con su padre a la policía para poner una denuncia, lo cual dejó muy extrañada a la mujer, pero ella siguió en su duelo por su hija, recibiendo el pésame de las personas que llegaban. Una amiga de Lisbeth se acercó a la madre de ella para decirle una cosa. Tenía un secreto que contarle, algo que Lisbeth había estado escondiendo durante mucho tiempo, pero no quería hacerlo en ese momento, sino ya después del entierro. La madre de Lisbeth le insistió a la amiga para que se lo contara en ese momento y fue allí que se enteró de una horrible verdad. Luis Javier, el hombre que ella veía como un caballero, un buen esposo, un buen hombre, había estado maltratando a su hija por meses. Lisbeth se lo había contado a algunas de sus amigas, no había querido contárselo a su familia y pidió a sus amigas que no hicieran nada porque ella pensaba que Luis Javier y ella tenían muy poco tiempo de haberse casado y que estas cosas se podían solucionar con el tiempo, pero se veía que no había sido así. Luis Javier había golpeado en
diversas ocasiones a Lisbeth, también la había maltratado verbalmente, le revisaba sus redes, tenía que saber todo lo que ella hacía. Era muy diferente al hombre con el que ella había tenido un noviazgo. En ese momento, Katy, la madre de Lisbeth, fue a la fiscalía para poner una denuncia. Con lo que le había contado la amiga y con todo lo que había visto en la casa y también con la actitud de Luis Javier, ella ya comenzaba a pensar que había cosas muy extrañas. Con todo lo que contó la madre de Lisbeth, se dieron cuenta que había estado pasando algo muy extraño allí, especialmente con la insistencia de los suegros de Lisbeth de enterrarla ese mismo día y con el hecho de que no se hiciera un examen forense. Así que lo que hicieron fue levantar una orden para que el equipo médico legal de la fiscalía le hiciera un examen forense a Lisbeth para poder determinar cuál había sido la causa de su muerte. La familia hizo esta denuncia ante la fiscalía y también la fiscalía levantó la orden antes de que se cumplieran 24 horas del fallecimiento de Lisbeth, o en este caso el posible asesinato de Lisbeth. Cuando en Ecuador se comete un delito, se tienen 24 horas para poder capturar al posible sospechoso sin tener pruebas, porque las primeras 24 horas son consideradas horas en las que el delito todavía tiene flagrancia. Esto ayuda mucho a las investigaciones porque pueden tener a la persona detenida, pueden tener una confesión y esto evita que la persona llegue a huir. Si bien el acta se levantó antes de las 24 horas en lo que el equipo médico legal recibió esta acta, en lo que se prepararon para ir y llegaron al velatorio de Lisbeth, ya habían pasado las 24 horas desde su muerte, así que en ese momento no pudieron detener a nadie. Lo único que pudieron hacer fue llevarse el cuerpo para hacerle el examen forense. En el momento en el que el equipo médico legal de la fiscalía llegó al velatorio y Luis Javier se dio cuenta que se iban a llevar el cuerpo de Lisbeth para hacerle un examen, él llegó a huir del lugar ayudado por uno de sus hermanos. Esa fue la última vez que alguien llegó a ver a Luis Javier en Ecuador. Luego de eso, durante días no se supo nada del hombre. Mientras este hombre huía, se hacía el examen médico de Lisbeth, en el cual se determinó que lo que habían dicho en la funeraria era completamente falso. No había ninguna falla renal, no había ningún infarto. La causa de la muerte había sido un traumatismo cráneoencefálico. Lisbeth tenía 2 heridas en la cabeza provocadas por un objeto contundente y filoso. Le habían dado 2 golpes en la cabeza con un objeto muy pesado que tenía un filo extremo. No se había podido determinar cuál era este objeto porque podían tener muchísimas opciones. También se vio que Lisbeth tenía diferentes golpes en todo su cuerpo y que obviamente estas heridas no eran representativas de una caída por las escaleras, eran representativas de un asesinato. En ese momento ya Luis Javier fue considerado el principal sospechoso de la muerte de su esposa. Otra cosa de la que se habló mucho fue de la manipulación del cuerpo, y es que también en el examen forense se determinó que las heridas en la cabeza de Lisbeth habían sido pegadas, o al menos habían intentado pegarlas con un adhesivo especial, un pegamento que se puede conseguir en librerías y que se utiliza para manualidades. Esto obviamente hizo creer que había sido Luis Javier quien había hecho esto, sumado al hecho de que cuando se encontró a Lisbeth ella tenía el cabello mojado. Se llegó a creer también que no solamente Luis Javier, sino su familia lo habían ayudado a manipular el cuerpo. Otra cosa fue que los padres de Lisbeth dijeron que cuando ellos llegaron, el cuerpo de su hija ya estaba rígido. No parecía que ella había fallecido en ese momento, sino que ya habían pasado varias horas. Una cámara de la residencial de la casa donde vivía la pareja también demostró que había un vehículo que había ingresado más o menos a las 5 de la tarde al lugar. Luego, a las 11 de la noche fue que ingresó el vehículo de la funeraria y la llamada a la familia no se hizo hasta casi la medianoche. Con esto la cronología era muy extraña. Obviamente cuando alguien tiene un accidente, la primera persona que se informa es a sus familiares. Son los primeros que tienen que saber que pasó algo. No avisas primero a la funeraria, esperas que llegue la funeraria y luego avisas a la familia. Todo parecía demasiado extraño. Se hizo una revisión en la casa de la pareja y se encontró, gracias
gracias a una prueba de luminol que había manchas de sangre que habían sido limpiadas en el baño, en el salón y en otras estancias de la casa, mientras que en las escaleras donde se tenía que haber concentrado todo no había muchas manchas de esto, por lo cual al final de cuentas la fiscalía llegó a la conclusión que toda la escena había sido montada. Creen que Luis Javier asesinó de un golpe a Lisbeth y que luego de eso llamó a sus padres para que ellos le ayudaran a montar toda la escena. Teniendo todas estas pruebas, ya viendo que la muerte de Lisbeth no había sido accidental y que Luis Javier y su familia habían mentido en todo el proceso, se llegó a girar una orden de arresto para Luis Javier, una orden de arresto de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él sea arrestado, la fiscalía y los investigadores tendrán 24 horas para ligarlo directamente al asesinato de Lisbeth. También se llegó a llamar a sus padres y a sus hermanos. Uno de los hermanos de Luis Javier tampoco fue visto ya, que se cree que fue el hermano quien le ayudó a salir de Ecuador. Según se llegó a decir, la fiscalía tenía muchas pruebas para determinar que el hombre estaba en Colombia. El abogado de la familia, Hermida Núñez, la familia de Luis Javier, salió a hablar a los medios. Él dijo que todos los miembros de la familia se sentían en un linchamiento público por lo que había pasado y que ellos tenían su propia versión de los hechos. Dijo que para ellos la persona que había aplicado el pegamento en las heridas de Lisbeth había sido la persona de la funeraria. También dijo que la familia no sabía que el hombre no era médico. Ellos siempre habían pensado que este era un médico de la funeraria, que la persona que había insistido en enterrar rápido a Lisbeth y no hacerle el examen forense había sido esta misma persona y que habían llegado muy rápido además la funeraria porque ellos conocían a Luis Javier, ya que era una persona que llegaban a frecuentar. También llegó a decir que en ese momento él no sabía en dónde estaba Luis Javier, pero sí llegó a dar pie a la versión de la fiscalía porque dijo que la última ubicación que había tenido de su cliente había sido Bogotá, Colombia, pero que luego de unos días ya no sabía en dónde estaba él y que no regresaría a Ecuador hasta que no tuviera ciertas garantías para poder dar una declaración. La persona que trabajaba en la funeraria, que fue quien dio el informe médico, no era un médico, era el maquillista de la funeraria, la persona que preparaba los cuerpos y también el formalizador, la persona que llegaba a la casa y dictaminaba que la persona ya estaba sin vida, pero no tenía ningún conocimiento ni ninguna licencia como para determinar la causa de la muerte de alguien. Se llegó a decir que la familia de Luis Javier le había pagado para que hiciera todo esto. Este hombre fue puesto en custodia policial y hasta este momento es el único detenido en el caso. Por su parte, la familia de Luis Javier fue llamada a declarar. Cuando los padres de Luis Javier llegaron a la fiscalía y estaban listos para dar su declaración, convenientemente se recibió una llamada de amenaza de bomba en el edificio. Esto hizo que el edificio tuviera que ser evacuado por completo, obviamente incluyendo también a los padres de Luis Javier, y estos ya no llegaron a dar una declaración. Para este momento todavía están a la espera que se les vuelva a citar para que lleguen a decir qué fue lo que supuestamente pasó esa noche en la casa de su hijo y de Lisbeth. Mientras tanto, en Ecuador se han hecho muchas manifestaciones, muchos plantones pidiendo justicia por Lisbeth. La familia también ha pedido mucho en redes sociales y en medios de comunicación que el caso de su hija llegue a más y más personas. Les voy a dejar ahora la foto de Luis Javier. Tomemos en cuenta que él es un posible sospechoso. La policía lo está buscando para interrogarlo por la muerte de Lisbeth y solamente son ellos quienes pueden determinar si él es culpable o no. En este video estamos poniendo su fotografía, estamos dando la información pública que se tiene del caso y lo estamos tratando como un posible sospechoso, así que en todo momento se va a cuidar la presunción de inocencia que él puede llegar a tener. Eso sí, es un hombre que en este momento está prófugo y está siendo buscado, así que podemos mostrar su fotografía con estos fines. La familia de Lisbeth sigue pidiendo justicia por su hija, quiere que se aclare todo lo que pasó esa noche en la casa y cómo fue al final de cuentas que, según ellos creen, Luis Javier terminó quitándole la vida a Lisbeth, de solamente 30 años, quien tenía muchos sueños, muchas metas, muchas ilusiones y mucha vida por vivir. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Vuelvo a poner aquí la foto de Luis Javier Hermida Núñez. De nuevo vuelvo a decir que él es un
posible sospechoso. Solamente la justicia ecuatoriana podrá determinar si él es el culpable o no. Ahora lo estamos tratando así. Y quiero recalcar mucho esto porque no quiero que en este video se entienda que estamos tratando de violar su presunción de inocencia y luego más adelante esto pueda beneficiarle a él. Lo que estamos dejando aquí es que es un hombre que la policía está buscando. Se cree que está en Colombia. Es este hombre que está saliendo en la pantalla. Así que si ustedes llegan a verlo, pueden informar a las autoridades pertinentes que lo han visto, alguna persona parecida o algo así. Todo eso tienen que informarlo a las autoridades. Obviamente hay muchas cosas que no encajan en la versión de la familia. El querer culpar completamente al hombre que está ahora en la cárcel. Sorprende mucho también que sea él el único detenido cuando, bueno, los padres de Luis Javier también estuvieron en la escena. Uno de sus hermanos lo ayudó a escapar. Al final de cuentas, él es un prófugo y esperamos que pueda ser capturado para que se llegue a aclarar toda esta situación, se llegue a saber qué le pasó a Lisbeth y que la persona que le quitó la vida, que se cree es Luis Javier, llegue a pasar todo el tiempo en la cárcel que tenga que pasar. Recuerden compartir esta fotografía si llegan a verlo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejar un me gusta. También recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana. Si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.